Ana respiró profundamente al atravesar las puertas del hospital, su lugar de trabajo durante los últimos años. Hoy era su último turno, y una mezcla de nostalgia y alivio inundaba su corazón. Las luces fluorescentes iluminaban los pasillos, reflejando un brillo frío y distante, mientras ella recordaba las vidas que había tocado en esas paredes. Había pacientes que nunca olvidaría, sus sonrisas, sus lágrimas y, sobre todo, sus historias. En su mente, se proyectaban imágenes de rostros familiares, de conversaciones compartidas y de momentos de tristeza. Había luchado junto a ellos, y también había perdido a algunos, un peso que ahora sentía aún más intenso. A medida que caminaba hacia la sala de descanso, notó un silencio extraño, como si el hospital estuviera conteniendo la respiración. La última noche en un lugar que había sido su refugio y su carga al mismo tiempo. A pesar de su decisión de dejar el empleo, una parte de ella deseaba permanecer, anclada por los recuerdos de aquellos que había conocido. Mientras se preparaba para el turno, escuchó murmullos lejanos. Al principio pensó que eran ecos de conversaciones de otros enfermeros, pero pronto se dio cuenta de que el sonido provenía de un lugar más profundo, como si las paredes mismas del hospital guardaran secretos. Sin prestar mucha atención, continuó con su rutina, ignorando la inquietante sensación que crecía en su interior. La noche caía, y Ana sabía que debía estar lista para cualquier eventualidad. Con cada paso, el peso del pasado la seguía, una sombra constante que no podía sacudirse. Poco sabía que esa noche, los susurros que escucharía serían mucho más que ecos del pasado, serían voces que cambiarían su vida para siempre. Ana se acomodó en la silla de la sala de descanso, intentando despejar su mente mientras el reloj avanzaba lentamente. La rutina del hospital parecía haber perdido su familiaridad, y la sensación de inquietud no se desvanecía. Fue entonces cuando el intercomunicador sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Enfermera Ana, por favor, dirígete al cuarto 302». La voz del operador resonó a través del altavoz, cortante y urgente. Sin pensarlo dos veces, se levantó y se dirigió hacia el pasillo. El corazón le latía con más fuerza al acercarse al cuarto aislado. A medida que se acercaba, el aire se tornaba más pesado, como si algo la estuviera esperando. Cuando llegó a la puerta, tomó un respiro profundo antes de entrar. El cuarto estaba tenuemente iluminado, y el paciente, un hombre de edad avanzada, yacía en la cama con una mirada profunda y vacía en sus ojos. Ana se acercó con cautela, sintiendo la intensidad de su presencia. «Hola, soy Ana, tu enfermera. ¿Cómo te sientes?», preguntó, tratando de establecer una conexión. El hombre la miró fijamente y, por un momento, Ana sintió que su alma se encontraba en un lugar diferente. Su voz, aunque débil, resonaba con una extraña claridad. «Siento que hay sombras aquí, que no me dejan descansar», susurró, su voz apenas audible. Ana frunció el ceño, intrigada. La manera en que el hombre hablaba la inquietaba, pero también despertaba su curiosidad. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, él continuó. «No estoy solo. Hay otros, sus voces. Sus historias», su mirada se tornó distante, como si viera más allá de la habitación. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había escuchado historias de pacientes que hablaban de experiencias cercanas a la muerte, pero nunca había sentido algo tan real. Mientras él hablaba, ella comenzó a percibir un murmullo a su alrededor, como si las paredes estuvieran absorbiendo sus palabras. «Escucha sus lamentos, Ana. Ellos quieren que sepas», susurró el hombre, antes de que su voz se desvaneciera. En ese instante, Ana comprendió que esa noche no sería una más. Algo en su interior se encendió, y una mezcla de miedo y determinación la impulsó a seguir escuchando. Era como si un camino desconocido se abriera ante ella, un sendero que la llevaría a descubrir verdades ocultas en el silencio del hospital. Ana se sentó en una silla junto a la cama, su corazón latiendo con fuerza. Las palabras del hombre reverberaban en su mente mientras él continuaba hablando de sombras y voces. A medida que lo escuchaba, comenzó a sentir una conexión profunda con su dolor. De repente, el ambiente cambió.
Las luces del cuarto parpadearon y un susurro sutil llenó el aire, como un eco lejano. Ana cerró los ojos por un momento, intentando concentrarse en las palabras que llegaban a su oído. Eran fragmentos de historias, fragmentos de vidas perdidas. «Ayúdame», una voz femenina resonó, clara como el cristal. Ana abrió los ojos, mirando a su alrededor con inquietud. No había nadie más en la habitación, pero el susurro persistía. Era como si las almas de aquellos que habían partido buscaran ser escuchadas. El hombre en la cama pareció percibir su miedo. «No temas, ellos solo quieren que su historia sea contada. Escucha, Ana». Las voces comenzaron a entrelazarse, cada una revelando un relato trágico. Una madre que había perdido a su hijo, un joven que había luchado contra una enfermedad terminal, y un anciano que lamentaba no haber tenido tiempo suficiente para cumplir sus sueños. Cada historia llenaba la habitación, creando una atmósfera densa y conmovedora. Ana se sintió abrumada. La tristeza de cada vida perdida la envolvía, y la culpa comenzó a florecer en su interior. Recordaba a pacientes que había tratado y que no habían sobrevivido, momentos en los que se había sentido impotente. «Perdóname», susurró, sin darse cuenta de que sus palabras se mezclaban con las voces. El hombre mayor asintió con la cabeza, como si entendiera su dolor. Ana sintió que la sala se oscurecía a su alrededor, y las historias se intensificaban, transformándose en una marea de emociones que la arrastraba. De repente, la imagen de un pasillo oscuro se materializó en su mente, un lugar que había evitado recordar. «Ese lugar», dijo, mientras las voces se desvanecían lentamente. Era el área de cuidados intensivos donde había perdido a varios pacientes. Ana sintió que la culpa la ahogaba. Tenía que enfrentar esos recuerdos, tenía que comprender por qué esas almas seguían atrapadas. Sin querer, se dio cuenta de que su propia lucha apenas había comenzado. Ana se sentía atrapada entre el presente y el pasado. Las historias de los pacientes resonaban en su mente, cada una como un recordatorio de su impotencia y su lucha interna. Recordó noches en las que se había quedado despierta, sintiendo que no había hecho lo suficiente, que no había podido salvar a quienes confiaban en ella. Mientras el hombre en la cama la observaba, la presión de la culpa comenzó a hacerse insoportable. Cerró los ojos con fuerza, tratando de bloquear los recuerdos que afluían a su mente. Su primer día como enfermera, lleno de entusiasmo y esperanza, el primer paciente que perdió, un anciano que le había contado historias de su juventud. La sonrisa que había desaparecido de su rostro fue un golpe devastador. «Ana, tienes que dejar que esto salga», dijo el hombre, su voz ahora llena de una compasión profunda. El entorno se tornó más sombrío a medida que su dolor se hacía más evidente. Las sombras parecían cobrar vida, danzando en las esquinas de la habitación, recordándole que las almas seguían presentes. En su mente, los rostros de aquellos a quienes no pudo ayudar aparecieron, uno tras otro, como un desfile de fantasmas. «Lo intenté», susurró, sintiendo las lágrimas brotar. La vulnerabilidad la abrumaba. El anciano le apretó la mano, transmitiendo una calidez reconfortante. Ana sintió que una pequeña chispa de esperanza se encendía en medio de su tormento. Tal vez, al enfrentarse a su dolor, podría encontrar una manera de ayudar a esas almas a encontrar la paz. A medida que la culpa se intensificaba, comenzó a recordar historias que había escuchado de otros enfermeros sobre el pasado oscuro del hospital. Cuentos de negligencia y tragedias, donde la falta de atención había llevado a la pérdida de vidas. Ese lugar, cargado de dolor, se convirtió en un eco de su propia lucha. Ana sintió un cambio en la atmósfera, como si las voces de los pacientes fallecidos la estuvieran guiando. Comprendía que no estaba sola en su sufrimiento. Las almas estaban allí para recordarle que sus historias importaban, que cada vida perdida tenía un valor irreemplazable. «Tienes que recordar, Ana», dijo el anciano. «La verdad debe salir a la luz». Ana asintió, consciente de que su viaje apenas comenzaba. Se dio cuenta de que no solo debía confrontar su propia culpa, sino también desenterrar los secretos que mantenían a esas almas atrapadas en el limbo. Ana sintió que el aire en la habitación se volvía más denso, casi palpable.
Las palabras del anciano resonaban en su mente mientras su corazón latía con fuerza. Había algo que había estado oculto en el hospital, un secreto que necesitaba ser desenterrado. Recordó historias que había escuchado de otros empleados, murmullos sobre un incidente trágico que había ocurrido años atrás. Un brote de negligencia médica que había resultado en la muerte de varios pacientes, un hecho que había sido barrido bajo la alfombra por la administración. Ana sintió que debía investigar, que esas almas requerían su ayuda. Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, el anciano continuó hablando, guiándola hacia la verdad. Las sombras parecían acercarse, pulsando en la penumbra, como si esperaran que ella se moviera. Ana sintió que sus propios miedos se materializaban, desdibujándose en la historia del hospital. Todo lo que ocurrió aquí necesita ser revelado, susurró el anciano. Ellos necesitan ser escuchados. Ana asintió, comprendiendo que el hospital no solo albergaba sus recuerdos, sino también la carga de las almas que había perdido. La verdad sobre la negligencia se cernía sobre ella como un manto pesado, y sabía que su misión se había vuelto más clara. Con determinación renovada, se levantó de la silla y miró al anciano a los ojos. Necesitaba descubrir la historia detrás de esas sombras, desenterrar la verdad que había mantenido al hospital en un estado de sufrimiento. Voy a encontrarlo, dijo con firmeza, sintiendo que la conexión con esas almas se volvía más fuerte. Sabía que debía enfrentar el pasado para liberar a los que seguían atrapados en el dolor. La búsqueda de la verdad había comenzado, y no podía retroceder. A medida que Ana se adentraba en la oscuridad del hospital, una sensación de inquietud la acompañaba. Las sombras parecían moverse a su alrededor, pulsando como si tuvieran vida propia. El anciano, aún en la cama, la observaba con una mezcla de preocupación y esperanza. Mientras caminaba por los pasillos vacíos, Ana sintió que algo la seguía, una presencia que la acechaba desde la penumbra. Las voces de los pacientes perdidos se volvían más insistentes, llamándola con una mezcla de súplica y desesperación. La atmósfera era tensa, como si un secreto oscuro estuviera a punto de revelarse. Al llegar a la sala de cuidados intensivos, una sensación de frío la envolvió. Las luces parpadeaban intermitentemente, y el silencio era abrumador. Entonces, de repente, una sombra emergió del rincón más oscuro, tomando forma ante sus ojos. Era una entidad, una figura oscura y nebulosa, que parecía alimentarse de la tristeza y la culpa que Ana había acumulado. ¿Quién eres?, preguntó Ana, sintiendo el terror y la curiosidad entrelazados en su pecho. La entidad no respondió, pero una oleada de emociones la golpeó. Ana sintió el peso de la desesperación de aquellos que habían partido. Las almas atrapadas, su dolor reflejado en la forma oscura que tenía delante. «Libérame». Una voz gritó desde el interior de la sombra, resonando en su mente como un eco doloroso. Era la súplica de un paciente olvidado, un grito que atravesaba el tiempo. Ana se dio cuenta de que la entidad no era solo un espectro, sino la manifestación de todo el sufrimiento que el hospital había acumulado. Aquellos que habían perdido la vida debido a la negligencia estaban atrapados, y su energía alimentaba la oscuridad que ahora la rodeaba. Con cada segundo que pasaba, la presión en su pecho aumentaba, y comprendió que debía enfrentar la entidad. Tenía que ayudar a esas almas a encontrar paz, pero primero, tenía que despojarse de su propio miedo. «No tengo miedo de ti», declaró, aunque su voz temblaba. La luz de su determinación comenzaba a brillar en medio de la oscuridad. La entidad pareció vacilar por un momento, y Ana supo que estaba en el camino correcto. Debía desentrañar la verdad y confrontar sus propios demonios antes de poder liberar a los que sufrían. La lucha entre la luz y la oscuridad había comenzado. Ana sintió que el aire se volvía más denso mientras la entidad la observaba. Su figura nebulosa fluctuaba, como si se alimentara de su miedo. Sin embargo, la determinación comenzaba a reemplazar esa sensación de terror. Era el momento de enfrentar su propia oscuridad. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, intentando mantener su voz firme. Sabía que debía desentrañar el secreto que mantenía a las almas atrapadas en el hospital. La sombra se retorció, como si estuviera en agonía,
y las voces de los pacientes comenzaron a unirse, creando un coro desgarrador. Ana cerró los ojos y respiró profundamente, permitiendo que sus sentimientos fluyeran. Necesitaba conectar con esa energía, entender su dolor. «Nos olvidaron», susurró una voz débil desde las sombras. Era la voz de un joven que había fallecido por falta de atención. «No podemos descansar hasta que nuestra historia sea contada». La declaración hizo que Ana se sintiera aún más pesada. Recordaba los rostros de aquellos que habían partido, sus vidas truncadas por decisiones erróneas. Cada historia era un recordatorio del poder que tenía como enfermera, de la responsabilidad que conllevaba. «Voy a ayudarles», prometió, sintiendo que la fuerza de su resolución iluminaba la habitación. El calor de su compasión comenzó a disipar la sombra que la rodeaba. Con cada palabra, la entidad parecía perder fuerza, como si su poder dependiera del sufrimiento que había acumulado. Ana se acercó un paso más, decidida a enfrentar la verdad oculta en la historia del hospital. «Revelaré lo que sucedió aquí. Las vidas perdidas no serán olvidadas», declaró con firmeza, mientras el eco de su voz resonaba en las paredes. Las sombras comenzaron a agitarse, y un murmullo colectivo llenó el aire. Era un canto de esperanza y de liberación. Las almas atrapadas empezaron a aparecer, sus rostros reflejando una mezcla de agradecimiento y anhelo. Ana sintió una oleada de emoción, como si las almas se unieran a su causa. Con cada historia que recordaba, cada vida que honraba, la oscuridad se retiraba, debilitándose frente a la luz de su resolución. El anciano en la cama seguía presente, su mirada llena de aliento. Ana comprendió que su viaje no solo era personal, sino una misión colectiva. Debía traer a la luz la verdad y, al hacerlo, ayudar a esas almas a encontrar el descanso que tanto anhelaban. Con una determinación renovada, Ana sabía que debía descubrir la verdad detrás de los eventos oscuros que habían plagado el hospital. La sombra que antes la asustaba ahora se convertía en un símbolo de la carga que había llevado consigo durante tanto tiempo. Las almas comenzaban a tomar forma, mirándola con esperanza. Se dirigió a la sala de administración, donde el pasado del hospital estaba guardado en archivos polvorientos y documentos olvidados. Cada paso resonaba en el silencio, y la atmósfera estaba impregnada de un aire de tensión y expectativa. La oscuridad que había encontrado en los pasillos parecía seguirla, pero su luz interior brillaba con más fuerza. Al abrir el armario de archivos, Ana se encontró con documentos antiguos que hablaban de negligencia médica. Las historias de pacientes olvidados, decisiones apresuradas y tragedias se desnudaban ante ella. El tiempo había enterrado estas verdades, pero sus palabras aún estaban vivas. Mientras hojeaba los documentos, los ecos de las voces de los pacientes la envolvieron. Sentía su dolor, su necesidad de ser escuchados. Entre las páginas, encontró un informe que mencionaba un incidente trágico en el que se habían perdido varias vidas debido a la falta de atención. La indignación creció en su pecho al leer cómo el hospital había intentado encubrirlo. «No más», gritó Ana, sintiendo que la rabia se desbordaba en su interior. «No permitiré que esto continúe». Con cada descubrimiento, la luz que la rodeaba crecía. Las almas atrapadas parecían acercarse más, unidas en un propósito común. Sabía que debía llevar esta información a la administración y asegurar que la verdad saliera a la luz. Ana tomó fotografías de los documentos, su corazón acelerado por la posibilidad de un cambio. Al salir de la sala de administración, sintió que el peso de la oscuridad comenzaba a levantarse, pero no completamente. La entidad seguía presente, esperando su oportunidad para atacar. «Tienes que ser fuerte», le susurró el anciano en su mente. «La verdad tiene un poder inquebrantable». Ana asintió, sintiendo que cada paso hacia la verdad era un paso hacia la liberación de las almas que había perdido. Con una resolución renovada, se dirigió hacia el despacho del director, dispuesta a enfrentar la oscuridad y reclamar la justicia que aquellos pacientes merecían. Ana llegó al despacho del director con el corazón en la garganta. Cada paso que daba resonaba como un tambor en su mente, una mezcla de miedo y determinación. Sabía que estaba a punto de enfrentar no solo a un hombre,
sino a un sistema que había ocultado verdades inaceptables durante años. El despacho era un espacio opulento, decorado con premios y certificados que parecían burlarse de la realidad que Ana había descubierto. Se plantó frente al escritorio, respirando hondo para calmar los nervios que burbujeaban en su interior. «Necesitamos hablar», declaró, su voz firme pero tensa. El director, un hombre mayor de rostro impasible, la miró por encima de sus gafas, con una expresión que variaba entre el desdén y la curiosidad. «¿De qué se trata, Ana?», preguntó, sin ocultar su escepticismo. Con determinación, Ana comenzó a exponer los hallazgos de su investigación. Cada documento, cada historia de vida que había leído, la impulsaba a seguir hablando. La voz de las almas perdidas resonaba en su mente, instándola a no rendirse. «Este hospital ha encubierto negligencias que han costado vidas. No puedo quedarme en silencio mientras estos pacientes son olvidados», exclamó, sintiendo que su pasión iluminaba la habitación. El director frunció el ceño, cruzando los brazos. Ana notó cómo la sombra de la entidad parecía intensificarse a su alrededor, pero en lugar de amedrentarse, se sintió fortalecida por el apoyo de las almas que la rodeaban. «Los informes que he encontrado muestran un patrón claro de desatención y encubrimiento. Esto no solo es inmoral, es ilegal. Tienes que entender que hay más en juego que solo números», replicó el director, intentando desviar la conversación. «La reputación del hospital está en juego». «No se trata de la reputación», gritó Ana, dejando que la ira fluyera. «Se trata de vidas. Se trata de justicia». La tensión en el aire se volvió palpable. Ana podía sentir el sudor en su frente y el miedo comenzaba a cobrar protagonismo. La entidad en la sombra parecía resplandecer con furia, alimentándose del conflicto que se desarrollaba. «Si no se toman medidas, haré que esto se publique», advirtió, consciente de que el tiempo se agotaba. La mirada del director cambió, y Ana pudo ver un destello de preocupación en sus ojos. Sabía que había tocado una fibra sensible, que su desafío había provocado una grieta en la fachada de poder que había mantenido durante tanto tiempo. «No deberías jugar con fuego, Ana», dijo, su tono más serio. «Y tú no deberías jugar con las vidas de las personas», replicó, sintiendo que su voz se volvía más fuerte. En ese momento, la sombra pareció retroceder, como si las palabras de Ana resonaran con las almas atrapadas. Ella sabía que estaba cerca de la verdad, y no iba a rendirse. La tensión en la habitación alcanzó su punto máximo. Ana sintió que cada palabra que pronunciaba se convertía en un rayo de luz, atravesando la oscuridad que la rodeaba. La entidad pareció tambalear, como si la verdad que defendía comenzara a deshacer su poder. «No puedo dejar que esto continúe, y no seré la única que hable», declaró Ana, su voz resonando con convicción. El director la observó con una mezcla de incredulidad y temor. Sabía que Ana había tocado un punto sensible, y que sus palabras podrían abrir la caja de Pandora que había estado cerrada durante tanto tiempo. «Si esto sale a la luz, no solo perderé mi trabajo, podría arruinar la vida de muchos aquí», dijo el director, su voz un susurro cargado de miedo. «¿Y qué hay de las vidas que se perdieron?», preguntó Ana, sintiendo que el fuego de su determinación se avivaba. «¿Qué pasa con sus familias?». En ese momento, una oleada de energía recorrió la habitación. Las almas de los pacientes comenzaron a aparecer, cada una manifestándose con la claridad de su dolor y su deseo de justicia. Ana sintió que su presencia le daba fuerzas. «La verdad es poderosa», dijo una voz familiar, la del anciano que había estado con ella desde el principio. «Juntos, podemos liberar a aquellos que han sido olvidados». La luz de las almas brilló intensamente, iluminando la habitación y proyectando sombras en las paredes. Ana se dio cuenta de que no estaba sola en esta batalla. Las almas estaban allí para respaldarla, y su valor era un faro en la oscuridad. Con un nuevo impulso, se acercó más al director, su mirada fija y decidida. «Si no tomas medidas, iré a la prensa y haré que se publique toda la verdad. Las vidas que se perdieron merecen ser recordadas». El director, finalmente derrotado por la fuerza de su convicción, bajó la mirada.
La sombra que había amenazado durante tanto tiempo parecía desvanecerse, mientras la luz de la verdad comenzaba a brillar con fuerza. De acuerdo, respondió, su voz temblorosa. Trabajaré en ello. Con el acuerdo del director, Ana sintió que un peso se levantaba de sus hombros. La verdad había comenzado a fluir, y el proceso de sanar las heridas del hospital se había puesto en marcha. Cada paso que daba ahora se sentía más ligero, como si las almas que la habían acompañado finalmente pudieran encontrar la paz. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Ana trabajó incansablemente junto con otros empleados del hospital para asegurar que la verdad se documentara y que se implementaran cambios significativos en la atención al paciente. Las voces de aquellos que habían sido olvidados finalmente eran escuchadas. Una noche, mientras Ana se sentaba en el mismo lugar donde había hablado con el anciano, sintió una cálida brisa que la rodeaba. Las sombras ya no eran ominosas, en su lugar, había una luz suave que llenaba el ambiente. Las almas que había liberado parecían sonreírle, agradecidas por su valentía. «Has hecho un gran trabajo», susurró el anciano, su voz etérea resonando en su mente. Ana sonrió, sintiendo que su misión había tenido éxito. Ya no había culpa que la atormentara, y había aprendido a honrar cada historia. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo, pero ahora tenía la certeza de que no estaba sola. La noche estaba tranquila, y las estrellas brillaban en el cielo. Las almas que había perdido finalmente podían descansar, libres de la oscuridad que había mantenido a sus historias atrapadas. Ana cerró los ojos, sintiendo una profunda conexión con cada una de ellas. Con el corazón lleno de gratitud y amor, supo que su viaje como enfermera había tomado un nuevo rumbo. La luz de la verdad la guiaría, y siempre recordaría que cada vida importa, cada historia tiene valor. Ana estaba lista para seguir adelante, llevando consigo la luz de aquellos que habían pasado y el poder de la verdad.